Bueno, así como antes vimos el equilibrio homogéneo, tendríamos que revisar algo del heterogéneo. Volvamos allá por segundo año, tercero quizás, a recordar que cuando teníamos un sistema heterogéneo teníamos fases. Entonces, ¿cuál es el ejemplo acá? Tengo un sólido que se termina descomponiendo en dos productos, uno líquido y el otro gaseoso. Un óxido de mercurio que me termina dando el mercurio líquido por un lado y el oxígeno gaseoso por otro. Entonces, si yo quiero plantear Kc, ¿qué me dice acá? Que solo tengo que tener en cuenta la concentración del oxígeno gaseoso. Y para plantear Kp, obviamente, la del único gas que tengo. ¿Por qué no me aparecen ni el reactivo, que acá me figura, me está avisando que está sólido, y ni el producto este que está en estado líquido? Bueno, esta es una excepción que tengo que tener en cuenta. En ningún sistema yo voy a usar ni sólidos ni líquidos puros para sacar las constantes de los equilibrios, ¿sí? ¿Qué sigue acá? Algunos ejemplitos. Entonces, planteamos la reacción. Paso siguiente, nos fijamos que está equilibrada. Si está equilibrada, ¿qué hago? Digo, productos sobre reactivos. Listo. El tema es que me tengo que fijar que no tengamos ni sólidos ni líquidos que estén, digamos, en estado puro. Por lo tanto, bueno, acá hay un errorcito, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿sí? Ahí tendría que haber un 3. ¿Por qué? Porque es el reactivo este que estoy utilizando. Recuerden que el ácido sulfúrico o este sulfato de amonio, uno está líquido, el otro está sólido, los considero puros, por lo tanto no van a salir en las constantes. Las constantes las hago solamente con ¿quién? Con el amoníaco gaseoso. Pero sí voy a respetar el coeficiente estequiométrico, entonces sí o sí lo tengo ahí el coeficiente. Y en Kp voy a hacer lo mismo, ¿sí? Kp, recuerden que lo podía sacar con respecto a Kc. Así que en este caso me quedaría así, haciendo el desarrollo matemático, y es el amoníaco, así que acá y acá tenemos un errorcito para corregir. Fíjense, esta otra reacción me pasa lo mismo. Tengo azufre en estado sólido y después tengo este reactivo y este otro, que los dos me figuran acuosos, o sea que están adentro de una solución, no están puros. Por lo tanto, ellos sí van a ser parte de lo que yo considero la constante de equilibrio. En este caso, ¿cómo me queda la constante de equilibrio? Producto sobre reactivo, reactivo uno solo, porque este es un sólido y yo lo considero puro. Listo, ese no va a ir a parar a la constante. Y obviamente Kp no vamos a poder sacar porque no hay ningún gas involucrado en esta reacción. Eh, bueno, acá más o menos les va mostrando lo mismo. Y en el caso de tener equilibrios múltiples, ¿sí? La reacción se puede hacer como una suma de pasos. ¿Por qué equilibrios múltiples? Porque la realidad es que cuando yo digo que tengo, por ejemplo, carbonatos, ¿sí? O el ácido carbónico en este caso, que arrancamos acá acuoso, y si yo lo tengo en un sistema acuoso, va a empezar a perder los protones y me va a dar los respectivos aniones. En muchos casos nosotros consideraríamos que esta es la reacción, ¿sí? De disociación del ácido carbónico. La realidad, que ahora ya la podemos ir viendo en esta materia, ya podemos ir hilando más finito, es que el ácido carbónico no pierde los dos protones de golpe. Cada uno de sus protones tiene una fuerza diferente. Entonces, primero pierde uno y se convierte en carbonato ácido. O sea, es un anión que perdió un solo protón. Y después ese mismo, ¿sí? Si están dadas las condiciones, puede perder el otro y transformarse directamente en carbonato. Por supuesto que la reacción final, si yo llego a este paso último, yo la podría resumir poniendo esto de acá abajo, ¿sí? Que el ácido carbónico pierde dos protones y me da carbonato. Ahora, en la realidad sabemos que pasa de a pedacitos. Primero pasa esta y después esta. Por lo tanto, yo voy a tener dos constantes de equilibrio. La de la primera reacción cuando pierde un protón y la de la segunda reacción cuando pierde el otro protón. ¿Cómo podría yo sacar la general? Bueno,
La reacción neta sería el producto de la primer capa por la segunda, ¿sí? Digamos que estamos viendo ya los casos especiales. Y acá les aclara qué sería para mí la velocidad de esta reacción. ¿Cómo la saco? Si nosotros decimos que era reversible, ¿sí? Y que ocurre mediante un mecanismo en el cual la velocidad con la que pasa el reactivo a producto tiene que ser igual a la velocidad con la que el producto se podría transformar en reactivo, yo digo que en el equilibrio químico esas dos velocidades son iguales. ¿Cómo se lee esto? Esta es la velocidad, ¿sí?, en la que los reactivos, que están simbolizados acá como A, que puede ser uno, pueden ser más, acuérdense, acá ponemos uno solito. Esta es la velocidad con la que A desaparece para formar el producto. En este otro caso estamos escribiendo la velocidad con la que aparece el producto directamente, ¿sí? Y esas dos velocidades estarían dadas porque son iguales, ¿sí? Dijimos que si estamos en el equilibrio, que es el momento en el que nosotros podemos sacar los cálculos y estar seguros de los que hacemos. Entonces, tanto la constante del reactivo como la constante del producto, ¿sí?, estarían dadas en ese momentito del equilibrio, y yo digo que son iguales a Kc. Entonces, estas son las fórmulas matemáticas que nos pueden ayudar a sacar en el momento si nosotros queremos averiguar, ¿sí?, esa velocidad. Cuando en el apunte yo les pedía, en el trabajo práctico, perdón, cómo se calculan las velocidades, bueno, hay que ver qué velocidad quiero calcular. Si la velocidad con la que me va a desaparecer el producto, el reactivo para formar el producto, o la velocidad con la que va a ir apareciendo, se va formando ese producto. ¿Qué nos queda acá? Bueno, un poquito de lo que llamamos cinética, ¿sí?, donde me dice que podemos comparar la Q, que yo no sé si ustedes la han visto, con el mismo sentido que hacíamos hace un rato, la constante de equilibrio. ¿Qué pasa? Yo necesito o puedo sacar esa constante, esa Q, ¿sí? Si la comparamos con Kc, decimos que el sistema no está en equilibrio cuando no son iguales. Cuando son iguales, esta constante, ¿sí?, termodinámica, y la constante de la concentración, yo digo que el sistema se equilibró. Y acá tenían un pequeñito resumen. Yo digo que la constante termodinámica me indica, en cierto modo, si el sistema llegó o no al equilibrio completo, donde yo podría ponerme tranquila a hacer las cuentas. ¿Qué pasa si me da mayor que la constante de equilibrio? Bueno, quiere decir que la razón, ¿qué era la razón matemática? Era la división entre productos y reactivos. Es grande, acuérdense que era lo mismo que nos pasaba antes, cuando yo sacaba Kc y nos daba mayor que 1 o menor que 1. Bueno, acá que evaluamos, si la termodinámica, la constante esta, me da mayor que Kc, quiere decir que hay poco producto, ¿sí? Por lo tanto, están favorecidos los reactivos. Si la constante me daba menor, los productos, es poquita la cantidad. ¿Qué puedo examinar yo acá comparando las constantes? Bueno, más o menos lo mismo que hacíamos antes cuando comparábamos numéricamente que nos había dado esta constante, pero ojo, en el equilibrio. ¿Qué pasa cuando todavía no llegué al equilibrio? Bueno, yo puedo evaluar si los que están favorecidos, ¿sí?, son los productos o los reactivos. ¿Cómo? Bueno, si están favorecidos los reactivos, la constante termodinámica me da más grande que la del equilibrio. Y si están favorecidos los productos, me va a dar más pequeña. Pero me indica cuando hay una desigualdad entre ellas que todavía no llegué al equilibrio. Dejamos para el próximo video mostrar bien cómo hacer este ejercicio. Varios me han comentado que han tenido dudas, por ejemplo, de dónde salen todos estos números que andan por acá. Bueno, es parte del desarrollo matemático, así que lo vamos a hacer en una pizarrita para que vean de dónde salieron los numeritos. O sea que el problema, gracias a Dios, es más matemático que químico. Vamos así a aclarar ciertos numeritos acá para que no cometamos el error de poner, por ejemplo, acá
y la concentración molar de A cuando arranca, porque cuando arranca no es lo mismo que cuando termina. Yo lo que necesito poner acá, al final, para poder sacar esa constante de equilibrio, es qué concentración exacta hay de este reactivo y de este cuando llegué al equilibrio. O sea, cuánto me queda de cada uno sin reaccionar. Porque lo que reaccionó ya no lo tengo. Y en este caso, para los productos, me va a pasar lo mismo. Yo necesito las concentraciones de esos productos cuando llegué al equilibrio. O sea que, ¿qué voy a poner? ¿Qué valor me sirve poner acá adentro? El valor del producto que obtuve hasta llegar al momento del equilibrio. Ahí yo me paro y mido. Digo, a ver, ¿cuánto me queda de A? Y lo pongo acá. ¿Cuánto me queda de B? Lo pongo ahí. ¿Y cuánto se me formó de C? ¿Y cuánto de D? ¿Sí? En el próximo video hacemos el desarrollo matemático de este problemita para que ustedes puedan ver cómo se resolvía el que estaba en la guía. ¿Sí? Bueno, ¿qué otras cosas nos quedaría acá? Fíjense, factores que afectan el equilibrio. Hace un ratito de arriba veíamos factores que afectan la constante de equilibrio, y decía la temperatura. No importaban las concentraciones de nadie, no importaba ningún otro factor, yo tenía que regular la temperatura. Pero ojo que acá lo que estoy examinando son los factores que afectan a todo el equilibrio, no a la constante de equilibrio. ¿Sí? Entonces, ahí nos volvemos a las leyes, las primeras que estudiamos, por eso les aparece el principio de Le Chatelier. Dice, cuando perturbamos un sistema en equilibrio, ¿sí? Este va a intentar restablecerlo. Entonces, si yo modifico alguno de estos factores que tengo acá abajo, el equilibrio va a intentar restablecerse, pero lo va a hacer en otro punto. Por lo tanto, me va a afectar el equilibrio. ¿Qué cosa? Cambiar las concentraciones, ¿sí? Por ejemplo, de los reactivos, poner más o menos en distintos ensayos, cambiarle la presión o el volumen, ¿sí? ¿Qué quiere decir el volumen? Que esté más diluido, más concentrado, que esté en un sistema con más o menos presión. Por lo tanto, no va a ser lo mismo hacer una reacción determinada, la experiencia que estoy examinando hoy en Córdoba, que hacerlo en un lugar donde la altitud y la presión atmosférica me varía. ¿Sí? Por lo tanto, no es lo mismo. No va a reaccionar de la misma manera esa reacción. Obviamente me figura la temperatura. Y acá les vuelvo a recordar que también me va a cambiar, ojo, que esa temperatura también me cambia la constante de equilibrio. O bien la presencia de un catalizador. ¿Qué quiere decir entonces factores que afectan el equilibrio? ¿Cómo puedo frenar? Traducido así bien sencillito, ¿cómo freno o cómo acelero una reacción yo? Ahí sí algo se les tiene que venir a la cabeza. Si yo aumento las concentraciones, recuerden siempre ese ejemplo, si yo tengo en una habitación dos bolitas de goma, una roja y una azul, y las tiro a propósito, ¿qué posibilidades hay de que se choquen? Y en una habitación grande, y bueno, vamos a estar un buen rato viéndolas rebotar hasta que en algún momento se vayan a chocar entre ellas. Una roja y una azul. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de largar una bolita roja y una azul, largo 30 o 40 rojas y una azul? ¿Qué posibilidades, la pregunta va a ser la misma, qué posibilidades hay de que la roja se choque con una azul? Y obviamente las posibilidades son muchísimo más, porque ahora no tengo una roja, tengo 20, tengo 30, tengo 50. Por lo tanto, las posibilidades de choque aumentan. Ese sería un poquito el ejemplo de decir cambiemos la concentración de los reactivos. No de los dos, aunque sea de uno de ellos. Por lo tanto, si hay posibilidad de aumentar esos choques, ¿sí? Entre moléculas para que se produzca el producto, para que se rompan y me forme un nuevo compuesto, yo aumento la posibilidad de choque, aumento la cantidad de producto que puedo formar. Lo mismo me pasaría si aumento la presión o si aumento volúmenes, o sea, y por eso le sale acá abajo la presencia de un catalizador. Recuerden que un catalizador era una sustancia que intervenía en la reacción, pero como ayuda para brindar energía al sistema o a alguno de los reactivos que necesitaba algo específico para pasar a ser producto. Pero él no interactúa. O sea que yo el catalizador que ponga al principio de la reacción me lo voy a encontrar al final. Él no interviene en la reacción, pero sí ayuda en algo a que el equilibrio llegue más rápido, o sea que se forme más rápido el producto. Eh,
Bueno, un poquito es lo que les viene explicando esta parte de acá. ¿Qué pasaría si yo le aumento la presión a un recipiente donde tengo dos reactivos que son gaseosos? Al comprimir el sistema, se acercan las moléculas, hay más posibilidad de choque también. Un poquito esta fue la misma explicación que yo di con las bolitas de colores, con las pelotitas, pero en vez de que sea un sólido, por ejemplo, nadando, disuelto en agua, iones, en este caso lo hace con un sistema gaseoso, o sea, con gases, moléculas o átomos gaseosos, ¿sí? Eh, bueno, en el próximo video vemos bien el tema de este ejercicio y los posibles ejercicios que se nos planteen, ¿sí? Vemos la parte matemática, así no se quedan con las dudas de dónde sale cada uno de estos numeritos.